Hola, vamos a empezar un vídeo en el que están recogidos muchos de los elementos que hemos trabajado en esta asignatura de física de primero de bachillerato. Tenemos dos cuerpos unidos por una cuerda tal y como representa en la figura, ¿de acuerdo? Una fuerza aplicada oblicua, rozamiento de los dos cuerpos con la superficie. Y además eso, los cuerpos están unidos por una cuerda, ¿vale? Estos problemas de cuerpos enlazados tienen varias características comunes. La primera es que la cuerda es inextensible. Cuerda inextensible. Esto, dice, bueno, ¿y qué me sirve a mí esto? Bueno, pues porque la cuerda sea inextensible va a implicar que los dos cuerpos tienen la misma aceleración. ¿Vale? O sea que el cuerpo que puede tener, la aceleración que puede tener el cuerpo 1 en este problema y la aceleración que puede tener el cuerpo 2 es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Y además, la fuerza que transmite la cuerda, que se llama tensión, es la misma en todos los puntos de la cuerda. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y siempre tiene la dirección de la cuerda. Cuerda y sentido hacia el centro de la cuerda, podríamos decir, de la cuerda, no del cuerdo, de la cuerda. ¿Vale? Estas son las claves que vamos a tener que usar. Y otra clave que vamos a tener que usar, que igual no está tan claro, es que tenemos que elegir los sistemas de referencia, un sistema de referencia para el cuerpo 1 y otro sistema de referencia para el cuerpo 2, de forma que en los dos sistemas la aceleración tenga el mismo sentido. Me explico. Estaba diciendo que tienen que tener la misma aceleración, el mismo signo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si un cuerpo, si el cuerpo yo pongo aquí estos ejes X e Y para este cuerpo 1, ¿vale? Los ejes X e Y para el cuerpo 2 tienen que ser estos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si aquí el cuerpo sube hacia arriba, ¿de acuerdo? La aceleración va a ser positiva. Claro, si este cuerpo sube hacia arriba, quiere decir que la cuerda está tirando en este sentido, ¿de acuerdo? Que la cuerda está tirando en este sentido y entonces el cuerpo se movería también hacia este lado. Entonces, si el cuerpo que se mueve hacia aquí tiene aceleración positiva, este cuerpo al moverse en esa misma dirección tiene que tener aceleración positiva. ¿De acuerdo? No sé si queda más o menos claro. Si no, luego a la hora de hacer las ecuaciones no voy a poder hacerlas. Bueno, pues tengo ya puestos mis sistemas de referencia para los dos cuerpos y lo que me voy a hacer es calcular las fuerzas. Vamos a ver. Aquí voy a tener el peso 2, ¿no? De la masa 2. Por supuesto, la normal siempre. Voy a tener la tensión, ¿sí? La tensión en la dirección de la cuerda y sentido hacia el centro de la cuerda. Ahora voy a poner el rozamiento, pero primero vamos a poner el peso aquí. ¿De acuerdo? Normal. También la tensión en el sentido de la cuerda. Por supuesto, el peso, al estar en un plano inclinado, pues estará descompuesto en Fn y Fu, ¿vale? Y bueno, viene el problema. ¿Cuál es la dirección de movimiento? Así como lo he pintado en el sentido de las agujas del reloj, o esto se podría mover hacia aquí. Hombre, podéis pensar que, hombre, si hay una fuerza tirando de aquí, lo suyo es moverse en las agujas del reloj, ¿no? Pero bueno, no tiene que estar claro. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues mira, esto, pensar en el ejemplo del juego de la cuerda. ¿Hacia dónde se va a mover la cuerda? Hacia el lado que tiran más, ¿no? Entonces, en esta, en esta dirección de la cuerda, ¿cuál es la fuerza que está tirando? Esta fuerza,
¿vale? Fuerza por coseno de 30 es la fuerza que tira hacia la derecha, ¿no? Y hacia la izquierda, ¿no? En este sentido, ¿cuál es la fuerza que está tirando? Fu. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál de las dos es mayor? ¿F coseno de 30 o Fu? Vamos a calcularlo. Un salto para dar el cálculo. ¿Y qué resulta? Resulta que tengo que la fuerza coseno de 30 es 156 newtons prácticamente y la fuerza útil 138. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Esto va a implicar que se mueve hacia la derecha, ¿no? Sentido de las agujas del reloj. Agujas, reloj. Lo voy a representar y lo que tengo que representar es que esta flecha, no, es así, ¿no? Queda como está aquí puesta, ¿sí? Venga, eso entonces me implica que si esto se mueve aquí, el rozamiento en este primer bloque será así y en este segundo bloque será hacia abajo, ¿vale? No se ve muy bien ya ahí con tantas historias, pero bueno. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora lo que tengo que hacer es sumatorio de fuerzas en los ejes que están puestos para cada cuerpo, para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2. Vamos a ver, cuerpo 1. Sumatorio de fuerzas según eje X, sumatorio de fuerzas según el eje Y. Según el eje Y, vamos a poner lo que es la N positiva, la fuerza normal negativa, porque está en sentido contrario del eje Y. Fuerza X, pues tendré positivas la tensión, que está hacia arriba, y la fuerza útil, y la fuerza de rozamiento, que por cierto la voy a llamar fuerza de rozamiento 1, porque voy a tener fuerza de rozamiento aquí y aquí, entonces para no confundirlas, a esta subíndice 1. Y esto va a ser M1 por A, ¿vale? Para el cuerpo 2. Para el cuerpo 2 vamos a tener sumatorio de fuerzas. Perdona, que he subido un poco esto y no se ve el cuerpo 2, que es lo que me interesa. Sumatorio de fuerzas según el eje X. Pues voy a tener la fuerza por coseno de 30, ¿no? Que es la fuerza que está en el sentido positivo del eje X. Y en el sentido negativo, que tengo? Menos T y menos fuerza de rozamiento. Y yo digo, para que no se equivoque, 2. Y esto M2 por A. Fijaos, y esta aceleración y esta tiene que ser la misma porque la cuerda es inextensible. ¿De acuerdo? Sumatorio de fuerzas según I. Y siempre hago el sumatorio de fuerzas según I para calcular la normal. En este caso, ¿qué fuerzas tengo en el eje I? La normal, que es positiva. Menos el peso 2, que es negativo. Y cuidado con este término, más F seno de 30. ¿Sí? ¿Sabéis de dónde viene? De que esta fuerza, al tener estero oblicua, tiene una componente en el eje Y y una componente en el eje X, ¿vale? La componente es seno y la componente en el eje X, como es el cateto contiguo, coseno, ¿sí? Venga, pues con estas dos ecuaciones, fijaros, si yo utilizo esta ecuación y esta, ¿qué me queda? Menos FR1, M1 por A, F coseno de 30, menos T, menos FR2, M2A. Bueno, de aquí puedo calcular FR1, FR2, FU, F coseno de 30, que las tengo calculadas de antes. Lo puedo calcular sin problemas. Las masas las conozco, así que las incógnitas que tengo aquí es T y ya. Pero siempre pasa lo mismo en estos problemas, que si yo sumo estas dos ecuaciones, las T se me van, ¿sí? Y entonces me quedaría fuerza coseno de 30 menos FR2 menos FR1 menos FU1. Y esto es igual a M1 por A más M2 por A. Como la aceleración es la misma, voy a sacar factor común y me queda la aceleración. ¿De acuerdo? Así que la aceleración pues me va a quedar igual a todo esto. Coseno de 30 menos FR2 menos FR1 menos F1. ¿Vale? Y esto dividido entre M1 y M2. Bueno, pues ahora me quedaría sustituir aquí todos los datos. FR1 y FR2 lo tendría que calcular. La masa 1 y la masa 2 la que me den. Me perdonéis un momento que paro y pongo. Bueno, después de esta pausa he calculado aquí
arriba, si lo podéis ver, la normal y la fuerza de rozamiento para el caso 1, la normal 8 newtons, cuidado con este término, y la fuerza de rozamiento 2. Introduciendo fuerza de rozamiento 1, fuerza de rozamiento 2, F coseno de 30 y FU, me queda que la aceleración vale menos 0,105 metros segundo al cuadrado. Bueno, vamos a ver. ¿Qué quiere decir esta aceleración que me sale con signo negativo? Fijaros. Yo aquí he visto que esto se tenía que mover, en cualquier caso se tenía que mover hacia la derecha, porque esta fuerza tira más que la fuerza útil. ¿Vale? De alguna manera, el peso de este cuerpo es más pequeño, el peso de este cuerpo que me lo empuja hacia abajo es más pequeño que la componente que está en dirección de la cuerda de esta fuerza. ¿Vale? Eso para que nos hagamos la idea. Entonces, esto se tiene que mover hacia la derecha. Si se moviera hacia la derecha, en estos sistemas de referencia, la aceleración, ¿cómo sería? Positiva, ¿no? Positiva. Fijaros, ¿qué me quiere decir que la aceleración sale negativa? Pues que las fuerzas que se están oponiendo, el peso, el rozamiento y el otro rozamiento, son más grandes que la fuerza coseno de 30. Y entonces yo podría decir, vale, pues si me sale la aceleración negativa, esto entonces es que se está moviendo hacia aquí, ¿no? ¿Sí? Pero claro, si esto se moviera hacia aquí, ¿qué tendría que hacer? Pues el rozamiento este y el rozamiento este lo tendrían que cambiar de sentido y poner hacia el otro lado. ¿Vale? Os invito a que lo probéis, a poner los rozamientos, el valor es el mismo, pero cambia el signo que aparece en la fórmula. Me volvería a dar que la aceleración es en el sentido contrario de lo que le he puesto. O sea, en vez de salir así, me saldría que se tiene que mover en el sentido que está puesto ahora. No sé si me he explicado. Quiero decir, y repito para intentar que quede más claro. Como la aceleración sale negativa, con estos ejes sistemas de referencia quiere decir que los cuerpos estarían moviendo hacia la izquierda y este hacia abajo, o sea, en sentido contrario de las agujas del reloj. Pero eso no puede ser. Eso no puede ser porque la fuerza que está tirando en este sentido es mayor que la que está tirando hacia aquí abajo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué sale eso? Porque las fuerzas de rozamiento suman en esa dirección. Pero es que las fuerzas de rozamiento nunca van a dar movimiento, solo se oponen. Entonces, si esto estuviera girando en este otro sentido, las fuerzas de rozamiento tendrían que ser al revés. Y entonces tendría que volver a rehacer todo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto entonces? Después de todo esto que he dicho, esto quiere decir, me lleva a un absurdo, que es al revés. Pero no puede ser, porque las fuerzas de rozamiento las tendría que cambiar. Entonces, ¿cuál es la única solución a este entuerto? Pues que la aceleración es cero. ¿Vale? Si lo veis aquí, tiene sentido, ¿no? Porque la fuerza es mayor que esta fuerza útil y entonces pues parece que se mueve. Pero ¿qué pasa? Que las fuerzas de rozamiento que se oponen son más grandes. Entonces, si tengo una fuerza que se opone más grande, al final, ¿qué pasa? Pues que la aceleración es cero. ¿De acuerdo? La aceleración es cero. Con lo cual, no se está moviendo. Y si me piden calcular la tensión, ¿qué es lo que me quedaría? Pues podría usar la ecuación según el eje X del cuerpo 1. Y me quedaría T igual a FR1 más F1, que sería FR1 son 17,6 y F1 138,13. 17,6 más 138,13, pues estos son 148, 155, 155,73 newtons. ¿Vale? Entonces, la aceleración es cero por lo que hemos dicho, porque me salió una cosa que no puede ser. Y si le doy la vuelta, tampoco puede ser, ¿vale? Os animo a eso, a que cambiéis los rozamientos de sentido y veáis qué pasa. Y en esas situaciones, yo calculo con una de las ecuaciones de Newton la tensión, pero fijaros que he quitado de aquí. De aquí he quitado el término m por a. m1 por a para ser exactos. ¿Por qué? Porque la aceleración vale cero. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminaríamos el problema
espero que os haya quedado un poquito más claro cómo utilizar o cómo resolver estos problemas con cuerdas. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias.